a empezar un poquito. Aquí les estoy compartiendo, y el título dice criterio para clasificar a los enlaces químicos. Bueno, se supone que, como me anticipó Lili, ustedes ya tuvieron acceso al material, así que seguramente ya estuvieron leyendo un poquito del tema. Por eso entramos directamente con la clasificación. Si alcanzan a ver, ahí remarcadito aparecen palabras como enlace iónico, enlace covalente. ¿Qué significa esto? Que tenemos por lo menos dos clases, ¿sí? Y enlace metálico, perdón, abajo, tres clases de enlaces bien definidos. Como habrán leído, o también pueden leer ahí, esta es una clasificación que habla un poco de los casos más extremos, es decir, es una clasificación que muy general, establecida en el caso del enlace iónico para aquellos elementos que tienen un carácter metálico bien marcado y un carácter no metálico bien marcado. En el caso de los enlaces covalentes, se da entre elementos no metálicos, y hablamos de enlace metálico cuando directamente son metales. ¿Qué pasa con esta clasificación? Que hay, como siempre, hay situaciones que no se ajustan, o casos que, si bien pueden ser a lo mejor desde esa definición clasificados como no metálicos, resulta que a lo mejor presentan un carácter más iónico o un carácter más covalente. Es decir, hay a lo mejor un metal con un no metal que uno dice, bueno, por ser metal y por ser no metal, este es un enlace iónico. Y resulta que a lo mejor presenta más carácter covalente, o al revés. Entonces, tenemos que buscar otra forma, ¿sí?, de llegar a clasificar, por decirlo de alguna manera, estos enlaces. Si bien vamos a hablar de enlace iónico y enlace covalente, vamos a buscar una manera que nos permita identificar o definir a ese compuesto como iónico y covalente con mayor certeza. Ese es el objetivo un poco que nos vamos a plantear en esta primera instancia que me toca a mí desarrollar. Bueno, para ello tenemos que tener bien claro qué es la electronegatividad, que ustedes ya cuando vieron tabla periódica hablaron de la electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad no es una propiedad periódica, pero es una de las variables que nos permiten trabajar con la tabla periódica con mayor facilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos permite pararnos ante un ejercicio y nos da una información muy valiosa. Y en el enlace pasa eso. Entonces, si bien todas las otras propiedades van a estar ahí latentes y uno puede ver la tendencia de cada elemento y predecir cómo se van a enlazar de acuerdo a esas propiedades, la electronegatividad nos permite hacer cálculos. Por eso es que vamos a utilizar esa variable. Perdón, no es una propiedad periódica, sino vamos a usar esa característica de los elementos. Y acá, como dice, la electronegatividad describe la capacidad de un átomo para competir por los electrones con otros átomos a los que está unido. Es decir, me va a decir si ese átomo tiene tendencia a quedarse con los electrones o no, o si tiene poquita o si tiene mucha, es decir, cómo va a jugar ese átomo frente a los electrones que van a estar en juego en un enlace químico. Si hay alguna duda, si me
yo no veo el chat, pero me van parando, me van consultando. Si hay alguna consulta, yo te aviso del chat. Si quieren me Pero si detengo, los chicos después... quieren participar, que te Bueno, pregunten. dale. Bueno, Ujú. aquí les incluí una tablita que ustedes, es la misma que ustedes tienen, seguramente ya vieron, que tienen en el desarrollo de la teoría. En la tabla es solamente de electronegatividad, ustedes esta información la tienen junto con toda la otra información que tienen de cada elemento en su tabla periódica. Ya seguramente saben dónde ubicar esta información de electronegatividad, y si no, ya se pone darle un vistazo a su tabla y ver dónde la encuentran. Habíamos visto, cuando vimos tabla periódica, que la electronegatividad variaba descendiendo en un grupo, disminuía, como lo pueden ver. A ver si yo puedo ver, no puedo poner el mouse. Bueno, no lo puedo poner. Descendiendo, ¿sí? Descendiendo en un grupo, ven que la electronegatividad disminuye, vayan recorriendo diferentes grupos, y si nos movemos de izquierda a derecha, vemos que aumenta. Si se ubican en la zona superior derecha de la tabla, ¿sí? Donde está el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, ahí van a encontrar los elementos más electronegativos. De hecho, el flúor, ven que tiene un valor de 4. ¿Sí? Es el elemento que tiene la mayor electronegatividad. Después le sigue el cloro, ahí encuentran el nitrógeno, después le sigue el oxígeno, después tienen nitrógeno, cloro, con electronegatividades también altas, y todo ese sector, ¿sí? De los no metales serían entonces, según la definición de la electronegatividad, serían los elementos que van a competir con mayor fuerza, es decir, si establecemos como una pulseada entre esos elementos y otro átomo, ellos le van a ganar en la competencia por esos electrones que van a participar del enlace. Profe, consulta. Sí, sí. ¿Por qué no aparecen ahí los elementos del 18? Veo que en mi tabla salen que tienen 0 los gases nobles. ¿Será porque son gases inertes? ¿No tienen, son gases, ¿cómo se llama? Tienen toda su configuración electrónica completa, por eso tienen 0. Ya son estables, por ser. Claro, esos elementos, si recordás, habíamos dicho que tenían muy poca tendencia a establecer enlaces. Si bien ahora se han descubierto algunos compuestos, ¿sí? Existen algunos compuestos en los cuales participan los gases nobles, no son los más representativos para desarrollar el enlace. ¿Por qué? Por su estabilidad. Entonces son rarezas en cuanto a establecer enlaces con otros átomos. Y su electronegatividad, sí, si la tienen, es sumamente bajita. Es sumamente bajita, o está establecida como 0. Como, a ver, eh, comparativamente, podríamos decir que esos elementos no tienen electronegatividad en esa competencia por los electrones, van a perder. Van a perder en el sentido, no perder electrones, sino que van a perder esa puja por los electrones, porque ellos, al tener su capa externa completa, la tendencia es muy, muy bajita. Ya están estables. Habíamos hablado de que, bueno, después vamos a hablar de Lewis, habíamos hablado de que asociábamos esa estabilidad electrónica con una capa externa completa. Por eso en esta tabla directamente, en la tabla de electronegatividades, directamente no se los incluye. No sé si te respondí. Bueno, cualquier cosa después volvemos sobre ello. Bien, dicho esto entonces de electronegatividad, vamos a pasar
a la manera que vamos a adoptar, no es la única, pero la cátedra va a adoptar esta manera para resolver entonces la clasificación de los enlaces, o es decir, ante un compuesto o ante dos elementos, determinar si se trata de un enlace iónico o se trata de un enlace covalente. ¿Mm? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero hacer un cálculo, que es el cálculo que llamamos delta chi. Esa letra griega chi y esa letra griega delta, que significa variación, es decir, que vamos a calcular una variación. ¿Una variación de qué? Una variación de la electronegatividad de esos dos átomos que están involucrados. Por ahora, en esta primera definición, vamos a llamar a un átomo, lo vamos a diferenciar con un 1, y al otro átomo con el 2. Y en la fórmula, entonces, esa variación dice electronegatividad de 1 menos electronegatividad de 2. Entonces ustedes dirían, bueno, pero yo cuando calculo la variación de velocidad, también hago esto. Resto la velocidad de un auto menos, perdón, la velocidad 2 menos la velocidad 1. Es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial. Bueno, ¿por qué acá abajo se suma? Porque vamos a hacer, el delta chi es una diferencia de electronegatividad corregida. ¿Vieron que dice ahí arriba? Diferencia de electronegatividad corregida. Entonces, ¿cómo se calcula? Por el cociente entre la diferencia de esas electronegatividades por la suma de las mismas. ¿No? Entonces primero hacemos la diferencia y después la sumamos y luego las dividimos. ¿No? Bien, y tiene dos, está cerrado entre barras, eso significa que se va a usar el valor absoluto. Es decir, que siempre el delta chi siempre va a tener un valor positivo. Si les llega a dar negativo, como hay una aclaración aquí abajo, porque ubicaron arriba al revés, por decirlo de alguna manera, el valor 1 al átomo 1, usaron en primera instancia el átomo de menor electronegatividad, le va a dar un valor negativo, porque la resta le va a dar negativo. No se asusten por eso, lo que tienen que hacer, no cambiarle el cálculo, sino simplemente tomar el valor absoluto. Así que no se preocupen en poner el más chiquito después, simplemente usen el valor absoluto. Ahora vamos a hacer un cálculo. Una pregunta, ¿la electronegatividad tiene unidad o es un número adimensional? No, es un número. A veces se define la electronegatividad como una medida, ¿sí? Como una medida de la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones. Es una medida, tiene solamente la cantidad, ¿sí? No la unidad. Sí, Edel, sería la tendencia de traer los electrones compartidos en un enlace. Exacto. Que no confundan, porque hubo algunos estudiantes que preguntaban que si tenía alguna relación con la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva tiene la atracción sobre los electrones en el átomo. Claro. En este caso, la electronegatividad se refiere a la capacidad o a la tendencia o a la mayor afinidad de atraer un electrón compartido en el enlace. Exacto. Sí, por eso tómense a lo mejor esa analogía o esa imagen visual de la pulseada. Creo que es lo que por ahí los va a correr de esto que está diciendo Lili, que era una duda de ustedes. ¿Sí? Enfrenten dos átomos. ¿Cómo se comportan esos dos átomos frente a los electrones que van a estar ahí estableciendo el enlace? Si se van a ir más hacia un lado, hacia el otro, si van a quedar en el medio, o si directamente uno tiene tanta electronegatividad que se los va a arrancar al otro. Bien, bueno, ahora ya vamos a avanzar sobre eso.
Bien, vamos a tomar un ejemplo para explicar o volver a explicar cómo se calcula el delta chi. ¿Mm? Bueno, el elemento que elegí, el compuesto que elegí es el cloruro de potasio. Entonces, ustedes con su tablita, si bien acá está resuelto, vamos a tratar de hacer. Busquen, lo primero que hay que hacer, ¿sí?, para calcular ese delta chi es encontrar esos elementos en la tabla, buscar sus valores de electronegatividad, vamos a ir para arriba, la tablita, vamos a buscar el potasio, electronegatividad 0,8, y el cloro, electronegatividad 3,0. ¿Sí? Tienen que haberlo encontrado en su tabla. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Ven que acá está ubicado en la diferencia, directamente ponemos el valor más grande, o sea, el valor del elemento que tiene mayor electronegatividad primero. Pero, como les dije, si lo ponen al revés, no importa. Bueno, entonces hacemos la diferencia, hacemos la suma, dividimos, y el resultado que me da es 0,58. ¿Sí? Bueno. Por ahora, otro ejemplo, hacemos el agua, tenemos ¿Qué involucrado. significa ese 0,58? Bueno, por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Después avanzamos un poquito, hacemos el ejemplo del agua, y ahora avanzamos un poquito después, y vamos a usar ese 0,58. Tengan un segundito, ahora simplemente es un resultado. Bien, en el caso del agua, tenemos involucrado el hidrógeno y el oxígeno. Entonces tenemos que trabajar con una electronegatividad de 3,5, en el caso del oxígeno, y 2,1 en el hidrógeno. Tenemos lo mismo aquí. ¿Sí? 3,5 menos 2,1, luego sumamos esos valores, luego dividimos y me da 0,25. Bueno, bien. ¿Para qué me sirve ese valor, esos resultados? ¿Para qué me sirve? Para hacer un cálculo más. ¿Cuál es ese cálculo? El cálculo que vamos a hacer, y lo que nos va a permitir realmente clasificar a ese compuesto como iónico o covalente, es el cálculo del porcentaje de carácter iónico. ¿Sí? En la fórmula aparece porcentaje de cloro, no, es porcentaje de carácter iónico. ¿Sí? Es una C y una I. ¿Está? Bueno, esto que les dije al principio en la introducción, de que era muy extremista hablar de que solamente hay compuestos que se van a comportar como totalmente iónicos y compuestos como totalmente covalentes, que hay una zona gris ahí donde los compuestos pueden tener algo de comportamiento iónico y algo de comportamiento covalente, lo vamos a ver aquí con el porcentaje de carácter iónico. ¿Por qué? Si hablamos de porcentaje, tenemos una escala, entonces significa que vamos a tener un 0 y un 100, entre comillas, ahora vamos a explicar que no va a ser 100, y toda la gama intermedia, es decir, que vamos a tener compuestos que tal vez tengan un 0 de porcentaje de carácter iónico, compuestos que tengan un 45, un 50, un 35, un 70, o un máximo, que el máximo es, como dice aquí, un 91%. O sea que ya están viendo que no va a haber ningún compuesto que tenga un 100% de carácter iónico. El que puede tener el mayor carácter iónico llega a un 91%. ¿Quién es ese compuesto? El fluoruro de cesio. Si volvemos para arriba a nuestra tablita, vemos que el flúor era el elemento que tenía el mayor valor de electronegatividad, y el cesio está dentro de los menores.
no se usa el francio. Ustedes digan, ¿por qué no usaron el francio? Que es menor, porque es un elemento radiactivo de vida media muy cortita, entonces el compuesto aislado, el compuesto que se pudo estudiar, es el fluoruro de cesio. Esos serían el extremo más marcado. En ese extremo, si yo calculo el delta chi, como hicimos recién, ustedes después lo pueden calcular, les da un valor de 0,702. A ese 0,702 se le atribuye o se estima que tiene un 91% de transferencia electrónica. Es decir, que cuando se forma el fluoruro de cesio, ya vemos que el flúor le va a ganar en esa tendencia a quedarse con los electrones y directamente se los va a arrancar. Porque hay una diferencia muy marcada. Entonces el flúor se va a quedar con los electrones que están poniendo en juego en el enlace, y el cesio se los va a ceder. Entonces, ese compuesto, ¿sí?, va a ser el compuesto que mayor carácter iónico tenga, que mayor porcentaje de carácter iónico tenga. Tomando a esos valores como referencia, fíjense la formulita que se establece para calcular el porcentaje de carácter iónico, y aparece un valor, una constante, un factor, que es 1,3. A ver, vamos a leer la forma. Porcentaje de carácter iónico es igual a delta chi, ahí es donde vamos a usar ese delta chi que me estaban preguntando, ese resultado, por 1,3 por 100. Bueno, 100 porque es porcentaje, ¿sí? Y el 1,3, ¿de dónde surge? Surge de tomar como referencia a este compuesto fluoruro de cesio, que sería el mayor porcentaje de carácter iónico. Si ustedes hacen la reglita, que yo no me di cuenta de escribirla acá, la reglita de 3, sí van a ver de dónde sale ese 1,3. Hacemos así, si tienen un papel ahí o la pueden hacer, o después la hacen, y le atribuimos 0, vamos a probar con el agua, por ejemplo, que tenemos aquí en la imagen 0,25 era nuestro resultado. Y nosotros queremos averiguar el porcentaje de carácter iónico para el agua, ¿cómo haríamos? Sin aplicar la fórmula. Vamos a hacer con regla de 3 para que puedan saber de dónde sale este 1,3. Después siempre van a usar el 1,3 porque no van a perder tiempo haciendo la regla de 3. Entonces, si a 0,702 le corresponde un 91%, a 0,25 X. ¿Sí? Y esa X, ¿cómo va a resultar? 0,25 por 0,702 dividido 91. Entonces, siempre van a tener ese 0,702 dividido 91. Entonces, para no ser siempre la regla de 3, eso lo simplifican directamente poniendo acá el resultado 1,3, que es el factor de conversión. Entonces, Profe, sí, el 1,3 en la fórmula va siempre, ¿no? claro, va siempre, por eso. Entonces, ¿de dónde sale ese 1,3? De considerar al fluoruro de cesio, los valores que tiene delta chi y al porcentaje de carácter iónico que se le atribuye, ¿sí? De ahí surge ese 1,3. Entonces, el porcentaje de carácter iónico siempre lo van a calcular con esta formulita, multiplicando el delta chi que calcularon previamente por ese factor 1,3, o número 1,3 por 100, porque están calculando un porcentaje. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, ahora ya vamos a hacer unos cálculos. Aquí, que les remarqué en rojo. En esa escala que decíamos, es decir, ¿cómo vamos a interpretar estos resultados? En esa escala que decíamos, que iba del 0 al máximo, que es 91%, si estoy entre... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿No? Bien. Si estoy entre el 0
y el 50, es decir, los valores anteriores al 50, tengo un bajo porcentaje de carácter iónico, esos compuestos van a tener un mayor marcado de carácter covalente, es decir, esos se van a clasificar como compuestos covalentes. Aquellos que superan... Perdón, Edel. Por Sí. favor, chicos y chicas, revisen sus micrófonos y apáguenlos. Gracias. Aprovecho la Por eso pausa había para escuchado preguntar el algo. ruidito, pensé que era Lili que quería acotar. Bueno, Profe. volviendo entonces. Si el porcentaje de carácter iónico que resulte de ese cálculo que van a hacer Profe. les da inferior a 50, entonces estaríamos hablando de compuestos covalentes. Si ese porcentaje les da superior a 50, estaríamos hablando de compuestos con un mayor carácter iónico, los vamos a clasificar como iónicos. ¿Sí? Y seguramente alguien se está preguntando, si justo me da 50, ¿qué hago? Bueno, general, esos compuestos hay que analizarlos en función a las propiedades. En realidad, todos los compuestos, para saber exactamente cuál es su comportamiento, habría que analizarlos de acuerdo a sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Vuelvo a repetir, esto que estamos haciendo, y es una de las estrategias, hay otras, varias, y seguramente si tuvieron oportunidad en la secundaria de ver este tema, lo han visto de otra manera, o sea, analizado o llegado al resultado desde otro lugar, siempre trabajando con electronegatividad, pero no realizando estos cálculos. Es una forma para generalizar, para dividir las aguas y decir, bueno, estos van para este lado, estos para este otro lado. Después, si uno tiene dudas, se recurre al análisis de las propiedades físicas y químicas. Por lo general, en los ejercicios de este nivel, ustedes no se incluyen esos que están ahí en la línea divisoria, ¿sí? Para no entrar en dudas. Pero llegado el caso, bueno, habría que recurrir a ver su comportamiento físico o químico. Bueno, dicho esto, pasamos a un ejemplo. Profe, Si no ¿me hay escucha? dudas hasta acá. Sí, te escucho. Una pregunta. ¿Este cálculo solo se hace con 2 elementos? Tipo, si tenemos 3 o más de uno, ¿cómo hacemos? No. Sí, el cálculo se hace entre dos elementos. Yo voy a trabajar con compuestos binarios, pero el cálculo es aplicable también a compuestos ternarios. Ahora bien, ya después lo va a hacer, en compuestos ternarios, ahí vas a tener que hacerlo varias veces, porque si tenés 3 elementos, vas a tener que hacerlo entre 2 y después entre los otros 2, ¿sí? Aunque la práctica a veces te va a permitir saltearte algún cálculo, ¿sí? Pero sí, es buena la pregunta. Se hace la comparación entre la electronegatividad 1 y la electronegatividad 2, es decir, entre la electronegatividad de un elemento y la electronegatividad de otro elemento. Siempre participan 2 elementos, los 2 que hayamos elegido en ese compuesto, para ver cómo se vinculan en ese compuesto, valga la redundancia. Profe, y ponerle el agua, que tenemos primero el oxígeno, se une con un hidrógeno, ¿Sí? y después con el segundo hidrógeno, ¿usamos Sí. toda la electronegatividad del oxígeno? ¿O es como que yo uso una parte con uno? No. Vos en el agua, claro, tenés el oxígeno vinculado, unido a un hidrógeno y a otro hidrógeno. Vos cuando hagas esa diferencia que hicimos entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Es válido para los dos enlaces. O sea, No, hacemos no dos es que veces el el mismo oxígeno cálculo. se está repartiendo un poco con uno y un poco con otro. El enlace que determina, ¿sí? Tiene el mismo carácter que vamos a ver ahora si es iónico o covalente. Ahora cuando veamos el resultado del porcentaje, es igual tanto con un hidrógeno como con otro. Por eso no tiene caso que vos repitas el cálculo para uno y para otro. Lo haces una sola vez, porque son los mismos elementos los que están involucrados en ese enlace. Entonces
el comportamiento es exactamente el mismo. Y lo usás, el valor de electronegatividad, obvio, completo, no es que se reparta la fuerza o la tendencia hacia uno y hacia otro y lo tengas que dividir por dos. No sé si está claro. Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pero son dos preguntas muy valiosas, ¿eh? Así que el resto, espero que haya prestado atención, aclaran y son dudas que siempre se presentan y muy atinadas. Bueno, vamos a completar el cálculo entonces para estos dos ejemplos que habíamos adoptado, que era el cloruro de potasio, que nos había dado 0,58 en delta-Chin, y el agua, que nos había dado 0,25. Bien. Cloruro de potasio, entonces, porcentaje de carácter iónico, delta-Chi 0,58 por 1,3 por 100, me da 75,4%. ¿Sí? 75,4%. Entonces, ya vemos que este valor es mayor a 50. Si es mayor a 50, ¿cuál será entonces la conclusión? Dijimos mayor a 50, entonces vamos a decir que el potasio, cuando se una con el cloro, lo va a hacer a través de un enlace que llamamos iónico. ¿Sí? En el caso del agua, nos había dado 0,25. Porcentaje de carácter iónico, 0,25 por 1,3 por 100, me da 32,5%. Menor a 50, por lo tanto, en el caso del agua se establecen enlaces covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno. Si alguien vio este tema en la secundaria, se va a dar cuenta cuando empieza a trabajar de esta manera que esta forma de trabajar, si bien hace un cálculo más, es mucho más categórica, no va a tener que dudar tanto o ver otras cuestiones ante dos elementos. Si bien, como digo, tienen que hacer un cálculo más, listo, les da el resultado y ustedes ya saben que si es, ya pueden deducir fácilmente el tipo de enlace. ¿Sí? Profe, Sí. ahí hice uno aparte con el litio y el berilio. Bueno, Y a me ver. dio un enlace covalente. Me dio Claro, 40. ¿ves? Y me dio Elegiste el 26. berilio, que es un poco una ovejita negra. El berilio está dentro de los metales alcalinos térreos, pero el berilio sí, tiene un comportamiento, forma compuestos covalentes. Claro, exactamente, sí. Ustedes, más allá de todos los ejercicios que tienen en la guía, y que ya deben haber estado seguramente trabajando, bueno, busquen así elementos y comprueben esto de que es muy difícil categorizar, ¿no?, como totalmente iónicos o totalmente covalentes y decir, bueno, si es un metal y un no metal, listo, es iónico. No siempre sucede eso. ¿Mm? Igual, Sí, profe, bueno. o sea, el resultado que nos dé después de la operación que hagamos, si es covalente o iónico, lo representamos con porcentaje. O sea, si me da 26, 26%. Si te da 26, el 26%, claro, porque lo multiplicaste por 100. El Sí, 26 que ya es el porcentaje de carácter iónico. Ya sí, resolviste correcto. acá este cálculo. Sí. Sí, es 26%. Ese resultado, ¿sí?, te va a servir para decir, es iónico o es covalente, y a partir de ahí seguir en la resolución. ¿Cuál es la resolución? Vos tenés que llegar a representar ese compuesto. Entonces, que vos digas que es iónico te va a llevar a un tipo de representación, y que vos digas que es covalente te va a llevar a otro tipo de representación. Entonces, si vos en tu ejemplo no hacías este cálculo, decías, el berilio es un metal, ¿hiciste el berilio y cuál? Disculpame. Litio y berilio. No te escuché.
Litio y berilio. Ah, litio y berilio. Del litio y berilio darían un enlace metálico. Son dos Claro, metales. perdón, yo me quedé con el berilio y un no metal. Claro. Hiciste litio y berilio. Dos metales hiciste. Perdón, yo no te escuché bien ahí. Litio y berilio son dos metales y eso es un enlace metálico. O sea, si vos tenés dos metales, este tratamiento no corresponde a hacerlo. Disculpame, me quedé con que habías elegido, digo, qué bueno que me hicieron berilio, y lo hizo con un no metal. Disculpame. Entonces, no. Si van a usar metales entre sí es metálico. No corresponde que hagan este análisis. Este análisis es para cuando tienen metal con no metal o no metales entre sí. ¿Mm? Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero bueno, después, ¿sí? Cuando puedas, sí, haz el berilio con un no metal a ver qué te pasa. Bueno, perdón, eso por no escuchar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de carácter iónico y cómo llegamos a la conclusión de que es iónico o covalente al analizar los resultados que obtuvimos? No, seguimos un poquito más. Bueno, aquí a modo que esta creo que también la tienen, a modo de ejemplo, cómo va variando el porcentaje de carácter iónico en función de la diferencia de electronegatividad, y ahí tienen algunos compuestos que son algunos hidruros, y acá ven que tienen hidruros, bueno, todavía no vimos compuestos, perdón. Compuestos entre los no metales y el hidrógeno, ¿sí? Y les da con un bajito porcentaje de carácter iónico, y a medida que la diferencia de electronegatividad se va a hacer mayor, obviamente el porcentaje de carácter iónico se va acrecentando, y tienen allá arriba como el de mayor porcentaje, un fluoruro de litio, un fluoruro de potasio, ¿sí? Bueno, eso después para que lo vayan analizando, pero obviamente si es mayor la diferencia de electronegatividad, eso que me dijo el compañero al principio, de qué hacemos con este número, de cuando calculamos el delta chi. Ahí podrás ver que si ese valor, cuanto mayor te dé esa diferencia de electronegatividad, ya te puede dar una idea de que el porcentaje de carácter iónico te va a dar también elevado, ¿no? Ya podés ir prediciendo qué tipo de enlace va a ser. Bueno, y decíamos que todo lo anterior nos iba a ayudar a saber de qué manera representar un compuesto a partir del desarrollo de sus enlaces químicos. Los compuestos se pueden representar mediante fórmulas electrónicas, y ahí es donde desarrollamos y explicamos cómo se enlazan esos átomos que están involucrados en ese compuesto, o después en forma más sencilla o más resumida, ¿sí? Más simplificada, la fórmula mínima o la fórmula molecular. Ahora vamos a hacerlo desde la fórmula electrónica para explicar cómo se enlaza. Bien. Habíamos determinado que el cloruro de potasio era un compuesto iónico. Nos había dado un porcentaje de carácter iónico superior al 50%, ¿sí? Alrededor del 70%. Dijimos entonces que es un compuesto iónico. Si es un compuesto iónico, ¿qué significa? Que va a haber un elemento, un átomo, que va a perder electrones y otro átomo que los va a captar. ¿Cuál va a ser el elemento que los va a perder? El elemento que tenga una menor electronegatividad. En este caso, ¿cuál era el elemento que tenía menor electronegatividad? El potasio. Y el potasio es un elemento que está dentro del grupo de los metales. Recuerden, ¿sí?,
todas las propiedades que tenían, como eran las propiedades periódicas de los metales. Ese elemento, ¿sí? Por ser metálico, por tener un bajo potencial de ionización, por tener una baja electronegatividad, por tener una baja afinidad electrónica, tiene tendencia a perder sus electrones o su electrón cuando se encuentre con un elemento como este, que es el cloro, que es todo lo contrario, ¿sí? Que tiene todas esas propiedades exacerbadas, ¿sí? Más altas. Bien, entonces el cloro se va a quedar con ese electrón que tiene el potasio en su última capa. Otra cosa que omití, ahora me doy cuenta, es escribir la configuración electrónica. La configuración externa del potasio es 4s1. Chequeen su tablita, ¿sí? 4s1 tiene un electrón en su capa externa y lo va a perder. Lo va a perder, ¿por qué? Por todas esas características que ya dije. ¿Quién va a tomar ese electrón? Bueno, si se encuentra con el cloro, lo va a tomar el cloro. ¿Por qué representamos al potasio con un signo positivo aquí arriba? Precisamente para indicar que quedó cargado Que perdió un electrón. positivamente. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, No. Ah, alguien había hablado. Bueno, de momento el no. potasio, Creo que era un compañero que era positivo porque perdió su electrón. exacto, Y el cloro positivo. queda negativo porque Es negativo toma el porque electrón gana el del electrón que potasio. perdió. Profe, Sí. Escucho. siempre que terminemos de hacer el porcentaje y sabemos que es un compuesto iónico, vamos a representarlo de esta manera, que al menos electronegatividad tiene, lo ponemos como que perdió y el otro como gana, y le ponemos sus electrones de valencia, ¿no? Al que los Claro, gana. si te piden que vos hagas la estructura de Lewis para ese compuesto que vos ya determinaste por los cálculos anteriores que era iónico, claro, al que tenía la menor electronegatividad, vos vas a tener, esto no lo podés trabajar si no tenés tu tabla, no estás mirando tu tabla, ¿sí? Entonces, aquel elemento que es un metal o que tiene su menor electronegatividad, ese va a ser el que tenga menos tendencia en esa competencia por los electrones. Entonces se lo va a perder. ¿Cuántos va a perder? Va a perder la cantidad que tenga en su capa externa, en sus electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones de la capa externa. El potasio tiene uno solo, va a perder uno solo. Si hubiésemos usado el calcio, ¿sí? Está al lado, el calcio que tiene 12 electrones de valencia, va a perder esos 2 electrones. ¿Cuál va a ser su carga? 2 cargas positivas. ¿Sí? 2 cargas positivas. ¿Por qué? Se le fueron 2 electrones. Entonces, en esa igualdad inicial de átomo neutro, donde tenía la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones, ahora tiene un defecto de 2 electrones en el caso del calcio, 1 electrón en el caso del potasio, por lo tanto, le queda un defecto de electrones, un exceso de protones, por decirlo así. La cantidad de protones es siempre la misma, pero en esa comparación tiene el potasio un protón de más con respecto a la cantidad de electrones que le quedaron, ¿sí? Entonces, por eso queda con carga positiva cuando pierde electrones. En el caso del cloro, es al revés. El cloro, por tener su mayor electronegatividad, su capa de valencia tenía inicialmente 7 electrones, tiene mayor tendencia, por todas sus propiedades que ya vieron, tendencia a captar ese electrón que le está cediendo el potasio, o que él le está arrancando el potasio, y completa su
capa externa con 8 electrones, para asemejarse hacia el gas noble más próximo. Como captó un electrón, si volvemos a comparar la cantidad de protones que tenía, que tiene y que tenía, con la de electrones que ahora tiene un exceso de un electrón, porque vino un electrón, captó, le vino de afuera un electrón más. Entonces queda cargado negativamente. La carga que le queda es la carga de acuerdo a la cantidad de electrones que pierde o que incorpore. ¿Sí? Si pierde uno, será 1 positivo. Si gana 1, será 1 negativo. El 1, bueno, no se escribe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso quiere decir que si el elemento con menor electronegatividad y el de mayor electronegatividad le va a sacar los átomos hasta que el de menor electronegatividad quede con la configuración electrónica del gas noble anterior? Sí, solo corregirte una cosa, no son átomos sino son electrones, ¿sí? Perdón, electrones. Bien, bien, sí, con un furcio. Para el de mayor electronegatividad asemejarse al próximo gas noble. Hasta completar el octito. Claro, los dos se van a asemejar, uno por perder y el otro por ganar. El que pierde se asemeja al gas noble más próximo, que va a ser el anterior. Sí. ¿Mm? Y el que gana al siguiente. Al siguiente, porque está incorporando un electrón, va a quedar con la configuración del gas noble del siguiente. Exacto. Muchas gracias. No, por favor. Profe, consulta. Profe. Sí. ¿Qué sucede si en lugar de usar potasio usamos calcio? Sí. Porque el calcio tiene 2, le da 1 al cloro, pero ¿qué pasa con ese electrón? Claro, ¿qué hacemos ¿Cómo queda con la ese? tabla? Claro, ¿qué hacemos con ese otro electrón? Bueno, en la representación uno siempre escribimos un átomo a la vez, ¿no es cierto? Pero eso no significa que en la realidad haya solamente un átomo de cada uno. Entonces, ese calcio con ese electrón que le quedó, va a encontrar otro cloro que le arranque ese electrón. ¿Sí? Entonces, en ese caso, a vos te va a quedar representado un calcio que perdió 2 electrones, por lo tanto queda con 2 cargas positivas, y 2 cloros, ¿sí? 2 cloros que se convirtieron en cloruros, se llaman, porque cada uno va a recibir un electrón. No es que un cloro recibe los 2 electrones, porque no tiene lugar para poner 2 electrones. Vas a usar 2 átomos de cloro que se van a convertir en 2 iones, ¿sí? Cloruro. Cada uno con una carga negativa. ¿Sí? Bueno, era imposible hacer todos los ejemplos, ¿no? Ya los vamos a ir haciendo, Eden. Ya los vamos a ir haciendo. Espero que en esta explicación les quede claro. En el caso acá, supongamos que en lugar del potasio tenemos el calcio, ahí va a decir Ca, ¿sí? Calcio, 2 cargas positivas. Se puede representar los 2 cloros, podemos poner un 2 delante del cloruro, que creo que a Lili no le gustaba, o bien repetir el cloruro 2 veces, pero no vamos a poner cloruro, ¿sí? O sea, el cloro encerrado entre corchetes, por encima, menos uno al lado del otro. Vamos a poner uno a ambos, a cada lado del calcio. O sea, el calcio me va a quedar en el centro, un cloruro al principio y un cloruro después. Así que quedaría representado el cloruro de calcio. No me digas cosas feas. Porque si no hay problema poner 2 y entre corchetes. No me acuerdo si eras vos o Alejandra que no le gustaba. Cualquiera de las 2 representaciones son válidas. No hay son válidas, ¿sí? ¿Sí? Por ahí, chicos, no se inquieten tanto, ya vamos a trabajar bastante las estructuras de Lewis. Claro. Esta es la presentación, como dijo Eden, no puede mostrar todos los compuestos hoy. Profe, y los puntitos serían los electrones, ¿no? Sí, podés usar puntitos o podés usar cruces, eso es indistinto.
Ahora bien, ¿son todos puntitos o son todas cruces? ¿Sí? Los electrones son todos iguales. ¿Mm? Ahí Profe, tiene esos puntitos. Sí. Dale, Keila. Ahí tiene 8. Claro, porque mirá que ya no es cloro, es cloruro. Ya está cerrado entre corchetes y ya tiene una carga negativa. Esa carga negativa te está indicando que recibió el electrón que le cedió el potasio. ¿Mm? Entonces lo incorporó a su capa externa. Ah, claro. Esto que vieron ustedes, ¿se acuerdan cuando vieron iones en los radios, cuando analizaron los radios iónicos y los compararon con los radios atómicos? Acá están formando un ion, un ion con carga negativa, que se llama anión, y un ion con carga positiva, que se llama catión. Y esos 7 que tenía anteriormente serían los de la capa de valencia, por eso son 7. Exacto, claro, exacto. Claro. Vos en la representación partís siempre de la tabla, buscás el elemento, representás su capa de valencia, te fijas cuántos tiene, y bueno, y ahí ves el comportamiento frente al otro. Como decía tu compañero, si iba a usar en lugar del potasio el calcio, ahí decís, bueno, el calcio tiene 2 para dar, pero el cloro no me los puede recibir porque veo que en su capa de valencia solamente tiene 7, ¿sí? Entonces solamente va a captar 1 de esos 2 que tiene el calcio. El otro se los va a tener que dar a otro cloro. Ahora, si hubiésemos usado el calcio y el oxígeno para formar un óxido, el oxígeno, si te fijas ahora rapidito en la tabla, tiene 6 electrones en su capa externa. Sí. ¿Sí? Entonces sí, cuando el oxígeno se encuentre con el calcio, va a estar en condiciones de recibirle sus 2 electrones. Claro, Entonces va a formar... Sí, perdón. y en ese caso que no pueda recibirlos, ahí es cuando repetimos, ¿o no? Claro, si hubiese sido el oxígeno con el potasio, ahí hubieses tenido que repetir el potasio, porque el potasio le va a dar 1, pero el oxígeno necesita 1 más. Entonces vas a repetir el otro potasio que le va a dar el otro que le falta al oxígeno. Ah, claro. ¿Mm? La suma de las cargas debe dar 0. Exacto. Ese es un control que pueden hacer. Exacto, la suma de las cargas siempre les tiene que dar 0. Y ahí con eso van a controlar que ningún átomo quede con su capa externa incompleta, o que se hayan olvidado de sacarle algún electrón a la capa externa del metal, ¿no? Que quede todavía con algún electrón sin ceder. ¿Alguna pregunta Profe, más? consulta. Sí. Sí, el cloro, por ejemplo, en la estructura de Lewis, si estuviera solo, yo lo represento con 7 puntos. ¿Esos 7 puntos pueden ponerse en cualquier posición? O sea, quedaría ahí un solo punto, pero podría dejar un solo punto a la izquierda, arriba, abajo, como yo quiera, o hay una lógica, hay una secuencia. No, hay una secuencia. Que después en el enlace covalente va a ser acá, por ahí no te va a influir en el resultado, pero en el enlace covalente sí. Y hay una secuencia que la sacan de la configuración electrónica externa, ¿sí? Siempre estamos hablando de la configuración electrónica externa. En el caso del cloro, ¿sí? Fíjate, a ver, léeme la configuración. ¿Tenés ahí la tabla? Dice 3S2, Sí. 3P. 3S2 y 3P5. Perfecto. Bueno, entonces, 3S2 significa que esos 2 electrones están apareados. Vamos a suponer que son los 2 de arriba. ¿Sí? 3P5, los orbitales P son 3, ¿y cómo los llenábamos? Por la regla de Hahn, 1 en cada orbital, y después empezábamos a completar. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 1, 1, 1, vamos a poner así, a ver, 1, 1, 1, en cada uno de los cuadrantes, por decirlo así. Si dividimos al átomo alrededor, tiene 4 sectores, ¿sí? Como los puntos
como si fueran los puntos cardinales. Los dos de arriba ya están apareados, eso no los tocamos. Ponemos uno en cada rinconcito, ¿sí? Y después, ahí tenemos 3. Después, el electrón cuarto lo apareamos a uno de los que ya teníamos, y el quinto al otro que ya teníamos. ¿Te das cuenta? O sea, repetís la configuración, te guías por la configuración electrónica. Después te voy a enseñar una manera más sencilla, pero esta representación tiene que ajustarse a la configuración electrónica. Ustedes ya aprendieron que en un orbital no puede haber más de 2 electrones, entonces no puedo poner 3 arriba, 1, como se me antoje. Tenemos que... La química tiene un lenguaje simbólico, pero ese lenguaje simbólico trata de representar y de expresar lo mejor posible la realidad. Entonces no podemos escribir, representar el átomo de cualquier manera cuando ya aprendimos que hay una distribución electrónica determinada, que se ajusta a una serie de reglas y de leyes. Profe, sí. esto se vería, digamos, lo que usted explicó recién se vería más claro en el caso del oxígeno, que tiene 6. Sí, en el caso del oxígeno, a ver si lo tengo acá con el agua. Bueno, vamos a bajar acá con el agua. En el caso del oxígeno tiene 6, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Bueno, no me ayuda mucho esta representación. ¿Cuál es la configuración? Vos tenés externa, es 2s2, 2p4, ¿verdad? ¿Encontraron? ¿Cómo, profe? El oxígeno tiene la electrónica tiene 2s2, 2p4. 2s2 y 2p4. Bien, Sí. bien. Entonces, vamos a suponer, en vez del símbolo del cloro, tenemos el oxígeno. Tenemos el oxígeno. Esto, qué lástima, me falta el pizarrón, esto queda muy desprolijo. Tenemos el oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene, dijimos, 2s2. Entonces, esos 2 electrones compartidos son los que están allá arriba. Los vamos a poner arriba. Perdón, compartidos. 2 electrones apareados. Esos están ahí arriba. Ahora, de los electrones que están en los orbitales p, que son 4, ¿qué tenemos? 2 apareados y 2 desapareados, porque llenamos uno, después en el otro orbital, después en el otro, y el cuarto apareamos uno de los 3. Entonces me quedaron 2 apareados y 2 desapareados. Entonces, ¿cómo me quedaría en el oxígeno? Me quedarían 2 apareados arriba, 2 apareados a la derecha, por ejemplo, ¿sí? Y 2 desapareados, uno abajo y otro al costado. ¿Sí? No es válido poner los 6 electrones apareados. ¿Por qué no es válido? Porque esa no es la configuración electrónica externa del oxígeno. Tenemos que respetar, si me dice que tenemos 2 electrones desapareados, en la representación, ¿sí? Tiene que aparecer esos 2 electrones desapareados. Y en esos orbitales incompletos es donde van a ingresar, ¿sí?, los electrones que el elemento que se una a él les va a ceder, si tiene que ceder, si es un compuesto iónico. Profe, pero ahí, por ejemplo, quedaría, por ejemplo, no sé, podría escribir yo 2 puntos a la izquierda, 1 abajo, 1 a la derecha, o 1 a la izquierda, 1 a la derecha y 2 abajo, o Sí, 2 sí, a la derecha. Sí, no importa si vos decidís arriba, abajo, izquierda, derecha. No importa, porque los electrones no están arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya vieron cómo se ubican los electrones. Esto es una representación. Lo que les estoy remarcando es que sí respeten la cantidad de electrones apareados y la cantidad de electrones desapareados. ¿Sí? Después no importa si los ponen arriba o abajo.
busquen el nitrógeno. Busquen el nitrógeno, que tiene 5 electrones en su capa externa. 2s2 y 2p3. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, vas a poner arriba, yo porque empiezo siempre de arriba, pero podés empezar de la derecha. Ahí estaría uno 2 desapareado, profe, ¿no? tiene 3 desapareados. Los electrones P están desapareados. Ahí te quedaría 2 arriba y 1 en cada lado. No sé si dejamos de escuchar a Edel o está callada. No, tuve ahí está que bien. arreglar un asunto doméstico. Me quedarían 2 electrones apareados, ¿sí? Y 3 electrones desapareados. Yo podría poner los 2 electrones arriba, apareados, y los desapareados lo pongo uno a la derecha, el otro a la izquierda y el otro abajo. O bien pongo los 2 apareados abajo y pongo uno a la derecha, otro a la izquierda y el otro arriba. Eso es indistinto. Es indistinto, pero sí tiene que haber 2 apareados y 3 desapareados en el caso del nitrógeno. Profe, ¿Sí? y en cuanto se complete, cuando se quiera completar, como en el caso del potasio, ¿Sí? los electrones que se agregan hasta llegar a 8, ¿dónde se Epa, colocan? epa, epa. ¿Apareados? Ay, ay, ay. En el caso del potasio, acordate que el potasio tiene un solo electrón en su capa externa, entonces tiene, y por ser metal y todas las propiedades que ya vimos, tiene tendencia a perder ese electrón, no a ganar los 7 que le faltan. Acordate que el gas noble al cual se va a asemejar es el gas noble más próximo anterior. No tiene que ir caminando 7 lugares hasta llegar al gas noble siguiente. ¿Te imaginas dónde va a poner esos 7 electrones en su capa externa? No puede si tiene un orbital S. El orbital S se completa con 2 electrones. Ujú. ¿Mm? No, Sí. esa situación no la vas a tener nunca. Y en el caso, la representación o la estructura de Lewis para un metal, es ponerle los puntitos ahí, sí, le ponen los puntitos donde ustedes quieran, porque un puntito para un electrón en cualquiera de los sectores que elijan, derecha, izquierda, arriba, abajo. Si son 2, le pondrán esos 2 que están bien apareados Profe, en cualquier lugar. Sí, y si O en sea, vez le cambiamos de cloro tenés el bromo, por ejemplo, sí, sí. ¿cuántos puntitos tenés que poner? Y el ¿No bromo también importa? tiene 7. El bromo, a ver, me subo a la tabla. El bromo es de la familia del cloro. ¿Sí? El bromo es de la familia del cloro. Tiene 7 electrones externos en su capa de valencia. O sea que la capa D no la ponemos. ¿Cómo? Perdón. La capa D no la ponemos. Como son interiores. No te entendí. ¿Qué capa? Ponele el bromo y te preguntan, o el yodo, tienen también electrones en su última capa, vendría a ser, tienen los D. No, ya sé cuál es la confusión. No, electrones de valencia son los del último nivel. ¿Cuál es el último nivel del bromo? Los P. Claro, sí, sí. El cuarto. Los S y los P de ese nivel. El 4. SP4 Nivel y... 4. Claro, no se confundan ahí. Pero buenas las preguntas porque esas son dudas habituales, sí. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque en la tabla periódica, ¿sí? La configuración electrónica está escrita en un orden, a ver, sigue un orden, el orden no por llenado en cuanto a la energía de los orbitales. Entonces les aparece ahí al final el 3D. Recuerden que la capa de valencia es la del nivel más alto.
Entonces, que si ustedes hicieran la configuración electrónica, les va a quedar como electrones externos ese del nivel 4 en el caso del bromo. Pero mirando la tabla, siempre miren los electrones que tengan en el número cuántico principal más alto. Ahí está. Ahí no se van a confundir. Entonces en el bromo también son 7 puntitos, como el cloro. ¿Estamos hasta ahí? Esto es práctica, o sea, todas estas dudas que les están apareciendo se les van a ir yendo a medida que se pongan a practicar y hacer uno y otro ejercicio. Y preguntando, obviamente. Sí. Volviendo al caso del potasio, no usar el potasio y poner el magnesio, ¿no? Necesitamos dos cloros. Una de las formas de escribirlo era el cloro por izquierda y por derecha. ¿Se puede escribir por arriba del calcio, el cloro, y por abajo? Sí, No, sí, o sea, porque ahí es como si la hubieses parado a la molécula, ¿sí? A la molécula, a la representación del compuesto, ¿sí? Sí, sí. Solo que en las representaciones de Lewis, bueno, hay una serie de reglitas para hacer la notación y la representación de Lewis. Uno sigue generalmente una línea horizontal, tiene que ser lo más simétrica posible, pero eso no quita que en ese caso los compuestos iónicos sí, se puedan hacer vertical. Si lo escribís en columna, por ahí te ocupa más lugar la representación. Claro. De manera horizontal, te ocupa un renglón, digamos. Claro, sí, es una cuestión más de practicidad. Recuerden que esto es una representación, ¿no? Los compuestos iónicos, ¿sí? Es un agregado de iones, por eso no hablamos de moléculas. Es un agregado de iones, o sea que estos iones dirán, van a estar uno al lado del otro. Algunos, pero van a estar así agregados, es decir, cargas positivas y cargas negativas, formando la estructura iónica que tenga ese cristal o ese compuesto, ¿no? Así que esto es un dibujo, tanto buscar la manera más práctica. Si lo querés poner vertical, ponerlo vertical. ¿Alguna otra pregunta de la representación en iónico? Si no, paso a covalente. creo que había otra manera, además de los puntos se pueden usar rayitas. Ay, bueno, ahí sí le vamos a decir que no. Ahí sí le vamos a decir que no. Ahora les va a explicar bien él. Cuando se ahí, rayita. Sí, para representar los electrones apareados, los electrones de valencia apareados no usan rayitas. Eso es una representación que aparece en algunos videitos y en la web. No, no. La rayita solamente, ahora les voy a explicar en el enlace covalente lo que significa y cuándo la vamos a usar. ¿Sí? Así que es puntos o cruces. O asterisco, no sé, el que quiere ser más creativo, pero puntos o cruces, identificando cada electrón, ¿sí? La rayita ahí me significa otra cosa. Así que no, la rayita no está permitida. Bueno, vamos a la estructura de Lewis en el caso que tengamos, bueno, acá el título decía compuestos moleculares de iones poliatómicos, estos iones los va a tratar después Mil. Profe, entonces, antes de graficar cualquier átomo, digamos, tenemos que fijarnos si es un ion o si no lo es para saber cómo graficarlo o no. No, vos vas a tener, una vez que determinaste, si decidiste por el resultado que te dio el porcentaje de carácter iónico, que es iónico, ahí te vas a la tabla, buscas los elementos que participen, buscas su configuración electrónica, ¿sí? Y como dijo un compañero, o de acuerdo a la ubicación en la tabla,
vas a saber cuál se va a comportar perdiendo los electrones y cuál se va a comportar ganándolos. De acuerdo a eso, es que vas a dibujar el ion positivo y el ion, o los iones negativos. Al ion positivo solamente le dibujás, lo representás con el símbolo del elemento y el signo positivo que representa su carga. Si tuviera más de una carga positiva, le pones el número 2, el número 3, adelante del más. El ion que decidiste que es el que se va a comportar ganando los electrones, por lo tanto es el anión, el que se va a convertir en anión, ese lo cerrás entre corchetes y ahí te fijas en la tabla cuántos electrones externos tenía, electrones de valencia, se los dibujás como hablamos recién, y le completás la capa externa con los electrones que le faltan, que son los que le dio el metal que lo acompaña. Y le pones la cantidad de cargas negativas que correspondan a la cantidad de electrones ganados. Genial, está bien, gracias, profe. ¿Sí? Ese sería un poco el recorrido, ¿no? Bueno, vamos a la representación de las estructuras de Lewis en el caso que tengamos moléculas. En el caso que tengamos compuestos que hemos calificado como covalentes de acuerdo a nuestro resultado del porcentaje de carácter iónico, que nos tuvo que haber dado inferior al 50%. Bueno, y acá vamos a seguir con otro cálculo. Bueno, ¿qué significa esta formulita? Como está desarrollado acá, significa que vamos a calcular la cantidad de electrones compartidos. ¿Por qué? Porque en un compuesto covalente ya no hay elementos que pierdan electrones y otros que ganen electrones. Ya no hay una transferencia de electrones, sino que la diferencia de electronegatividad alcanza como para compartir los electrones. Es decir, ninguno de los dos átomos se deshace de sus electrones, ni ninguno incorpora electrones nuevos del otro. Los electrones que tengan en su capa externa los van a compartir. Siempre siguiendo esto que decíamos de llegar hasta a lograr la estabilidad. Es decir, completar su capa externa con 8 electrones. Ojo que después, bueno, más adelante, creo que a Lili le corresponde, les va a decir que, bueno, va a haber algunos que no van a llegar a 8, eso es tema para más adelante. Pero vamos nosotros a comenzar con los elementos que sí tratan de completar su octeto electrónico. Salvo el hidrógeno, la única excepción que vamos a usar en esta introducción va a ser el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno no completa su capa externa con 8 electrones, sino que la completa con 2, porque el hidrógeno se tiene que asemejar al helio, y el helio tiene 2 electrones en su capa externa. Bueno, ¿cómo aplicamos la formulita? La fórmula dice, cantidad de electrones o número de electrones compartidos, que sería ese nuestro propósito, calcular la cantidad de electrones compartidos, y decimos que es igual a la cantidad de electrones necesarios menos la cantidad de electrones disponibles. ¿Necesarios para qué? La cantidad de electrones que necesita cada átomo para llegar a la estabilidad, es decir, para completar su capa electrónica externa. Entonces, en el caso de la mayoría de los átomos va a ser 8, salvo el hidrógeno 2 y otras excepciones que después van a ver, que será otro, pero la mayoría son 8 y 2 del hidrógeno. Disponibles. ¿Cuáles son los electrones disponibles? Y los con los que cuenta el átomo, es decir, estos que estábamos hablando
de los electrones de la capa externa. ¿Sí? En el caso del cloro eran 7, en el caso del oxígeno eran 6, del nitrógeno eran 5, del hidrógeno 1. ¿Sí? Bien, entonces, la fórmula queda: cantidad de electrones compartidos igual a cantidad de electrones necesarios menos disponibles. Vamos a ver un ejemplo que es terminar de representar el agua que habíamos determinado que iba a presentar enlaces covalentes entre el hidrógeno y el oxígeno. Bien, ¿cómo se hace el cálculo? Fíjense, vamos a ir calculando por separado, ¿sí? Primero calculamos los necesarios. ¿Cuántos necesita entonces el oxígeno para completar su capa externa? ¿Cuántos necesita para llegar a su estabilidad electrónica? 8. Ven que aparece un número 8. ¿Sí? Más. ¿Cuántos necesita para estar estable el hidrógeno? Dijimos que 2, porque se asemeja al helio. ¿Sí? ¿Y por qué aparece otra vez un 2? Sí, porque son 2 hidrógenos. ¿Sí? Podrían haber puesto 2 por 2. Acá sí tienen que considerar todos los átomos que participan. Si se repiten, repetirlos, ¿sí? Porque vamos a poner en juego todos los electrones que estén ahí presentes. Entonces sí, si son 2 hidrógenos, los tengo que considerar a los 2. Si hubiera 2 oxígenos, considero 2 oxígenos. Profe, entonces en el caso que hubiera un solo hidrógeno, no se volvería a repetir el 2, ¿verdad? No, Bien. no se vuelve a repetir. Claro. Gracias. Bien, entonces necesario tenemos 8 más 2 más 2, un total de 12 electrones. Bueno, reservo ese numerito. Vamos a calcular los disponibles. Dijimos que los disponibles son la cantidad de electrones en su capa de valencia. Entonces, ¿cuántos dijimos que tiene el oxígeno? 6. Más, ¿cuántos tiene el hidrógeno? 1. Como hay 2 hidrógenos, sumo otro más. Total, 8. ¿Sí? Entonces, lo único que me queda hacer es restar, porque dijimos que los compartidos eran los necesarios, la N, menos la B. Necesarios menos disponibles. 12 menos 8, 4 electrones. ¿Por qué dice acá 2 pares de enlaces? Porque con 4 electrones podemos armar 2 pares. Significa que vamos a armar 2, es decir, que esos átomos se van a vincular, se van a unir a través de compartir 2 pares de electrones. Es decir, el oxígeno comparte un par con un hidrógeno, otro par con el otro hidrógeno. O dicho de otra manera, el hidrógeno comparte un par con el oxígeno y el otro hidrógeno comparte un par con el oxígeno. Los electrones que determinamos que son los compartidos se van dibujando de a pares entre los átomos que participan. Acá, en esta representación, el alumno que decía de escribir la molécula parada, le conviene escribirla en forma horizontal, si te va a hacer menos lío en el caso de que tengas más átomos, ¿sí? Entonces vamos intercalando uno y uno, el oxígeno me queda en el medio, los átomos que sean iguales los pongo uno a ambos lados, no pongo átomos iguales seguidos, uno a continuación del otro, sino que los voy intercalando. Si tuvieras más átomos pongo arriba y abajo, pero acá tengo solamente 3, así que los voy poniendo en línea recta. Los electrones, entonces, vuelvo a repetir, que determinamos que son los compartidos, formamos pares de electrones y quedan entre los átomos. ¿Por qué? Porque son los electrones que hemos determinado que determinan el enlace. Entonces, ¿dónde está el enlace? Entre los átomos. Son los electrones que mantienen unidos esos átomos. Y fíjense que se comparten, o sea, pertenecen tanto al oxígeno como al hidrógeno. Profe, A ver, consulta. sí. ¿Por qué el oxígeno no tiene sus 2 puntos arriba y abajo? Porque todavía no lo terminé. Ah. Bueno. Bien. Bien. ¿Hasta ahí estamos con los compartidos?
Y determinamos, ya sabemos que se van a enlazar entonces por este tipo de enlace que se llama enlace covalente simple, porque comparten un solo par de electrones. Ustedes me pueden decir, pero no acaba de decir que son dos pares. No, son dos pares, pero uno entre el oxígeno y un hidrógeno y otro entre el oxígeno y el otro hidrógeno, ¿sí? Entonces cada uno es un enlace covalente simple. Esta molécula presenta dos enlaces covalentes simples. Bueno, y completando el ejercicio, así la ansiedad la calmamos un poquitito, vamos a los electrones no compartidos o aislados. Bueno, esos electrones no compartidos serían los electrones que al compañero le faltaban al oxígeno. Él dijo, pero si el oxígeno para completar y asemejarse al gas noble necesita 8, ¿por qué? Ya pusimos arriba que necesitaba 8, ¿por qué ahora me falta? No, porque nos faltaba completar el ejercicio. Entonces, el oxígeno, tenemos dos estrategias, podemos usar o seguir haciendo cuentas o directamente decir, el oxígeno se completa con 8. Entonces, si ya le puse 4, porque recuerden que esos dos pares pertenecen tanto al hidrógeno como al oxígeno, el oxígeno ya tiene 4 alrededor. Tiene los de la derecha, los que le escribíamos a la derecha y a la izquierda. Me falta escribirlos de arriba y de abajo. Esos 4 electrones son los que llamamos electrones no compartidos. En este caso solamente corresponden al oxígeno, porque el hidrógeno ya quedó completo con 2 electrones. Dijimos que el hidrógeno se completaba, necesitaba 2, ¿sí? 2 para cada uno, y ya está. Ya con el par compartido logró tener esos 2 electrones. Vamos a la cuentita, si quieren hacer la cuenta, y no se marean con tantas letras. Los electrones no compartidos, ¿cómo se calcula? ¿Cómo vamos a calcular? De todos los que tenemos, menos los que ya usamos, que son los compartidos. Todos los que teníamos, ¿sí? Los disponibles, ¿cuántos eran? 8. ¿Cuántos usamos? 4, que eran los compartidos. Los usamos para armar los enlaces. Entonces me están restando solamente 4, en este caso, que son los 2 que van arriba para el oxígeno, arriba y abajo. No se los vamos a poner otra vez, repito, el hidrógeno, por favor, ¿sí? Porque ya está completo con 2. Tampoco le vamos a escribir al oxígeno los 4 arriba. Acabamos de decir que se escriben de a pares. Entonces 2 arriba y 2 abajo. Y así quedó bien representada la estructura de Lewis para la molécula de agua, que es un compuesto covalente. Acá no hay cargas, no hay corchetes, no hay nubecitas o circulitos, ¿sí? Como están representados acá arriba estos circulitos, que es para indicar solamente que esos son los no compartidos. Pero la molécula queda limpia, sin circulitos, no es necesario englobar los electrones que forman el enlace. Y para terminar, estos electrones compartidos, que acá están representados con 2 puntitos, podemos representar, sí, esos electrones o ese par con un guión, con una línea. Acá sí, solamente en el caso de representar el par de electrones compartidos, el par de electrones enlazantes, o sea, el par de electrones que forman el enlace, podemos utilizar el guión o la línea, ¿sí? No para los electrones no compartidos. Bueno, y yo quedaría ahí por ahora. No sé si Lili o Mili tienen que agregar algo más. Perdón, está haciendo mate de nuevo. Ah, muy bien.